España golea a Serbia con una avalancha de ocasiones y consigue los 3 puntos que le dan la clasificación matemática para los cuartos de final de esta cuarta edición de la Nations League. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el encuentro de la jornada número 4 disputado en Córdoba. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? España acaba de ganar por 3-0 a Serbia, cerrando con 2 victorias esta convocatoria, este parón de selecciones correspondiente al mes de octubre, en el que el conjunto de Luis de la Fuente llegaba con deberes por hacer y la verdad es que ha cumplido hoy haciendo un partido, bueno, pues que para mí ha sido muy bueno, con una segunda parte en la que ha vuelto a demostrar una clarísima superioridad frente al conjunto rival, como ya vimos también en el partido de hace un par de días frente a Dinamarca. Una convocatoria especial para el conjunto español debido a las lesiones, a las malas noticias que se venían acumulando en las últimas semanas, y la realidad es que el conjunto de Luis de la Fuente ha conseguido 2 victorias, pleno 6 de 6, sumando 3 victorias y un empate en los 4 partidos que ha disputado y clasificándose ya matemáticamente a los cuartos de final de esta cuarta edición de la Nations League. Aún queda por determinar si será primera o segunda. Ya sabéis, la primera obviamente parte como cabeza de serie en el sorteo de esos cuartos de final, y además se asegura un puesto en la repesca para el Mundial si es que no consigue la clasificación directa. Así que doble premio esa primera posición que obviamente España va a buscar en los próximos parones de selecciones, en una convocatoria o en una llamada a la selección en la que hay que destacar varios nombres propios que hoy también han brillado, o que hoy también, bueno, pues han participado con un gran nivel. Estoy hablando del caso de Pedro Porro, estoy hablando también de Dani Vivian, estoy hablando de Martín Zubimendi y de David Raya, que para mí son los 4 nombres propios de este parón de selecciones de octubre, y obviamente dejando atrás también las malas noticias que se han producido por las lesiones, algunas de ellas graves, algunas un poquito más leves. España ha tenido que hacer muchos cambios con respecto al 11 que venía de ganar la Eurocopa hace bueno, pues un par de semanas, prácticamente podríamos decir, y pese a ello el rendimiento del equipo ha sido bueno, demostrando que el conjunto de Luis de la Fuente es ahora mismo, para mí, junto a Argentina, el que hace un mejor juego, un mejor fútbol, sin ningún tipo de duda. Esto es así, más allá de los resultados, el nivel de fútbol, el nivel de juego que tiene la selección española ahora mismo, yo creo que solo lo puede igualar, solo está a la altura a ese mismo nivel la selección argentina, y cuando el conjunto albiceleste tiene sobre todo, bueno, pues a su 11 más habitual, ¿no? A sus jugadores que suelen jugar más tiempo juntos. Eso habla muy bien del nivel de conexiones que tiene una selección española que, pese a tener bastantes ausencias, con esas rotaciones, con esos cambios en los 11 que ha hecho Luis de la Fuente, ha funcionado y ha vuelto a demostrar, bueno, pues que es un equipo que ahora mismo vive un momento de forma muy muy bueno, en el que todos los jugadores parecen conectar, pese a que algunos de ellos, bueno, pues en sus clubes no estén rindiendo tan bien. Llegan con la selección y ese nivel, bueno, pues sube, dado el estado de confianza y también, bueno, pues la conexión que hay entre ellos y lo bien que está funcionando el sistema, y en general también el rendimiento de todos los futbolistas de una selección española que además en esta convocatoria, debido a esas lesiones, bueno, pues ha tenido que poner 11 poco habituales, como digo, parejas poco habituales en posiciones cercanas, y que además ha logrado la victoria de hoy con un dato que yo creo que también sirve para resaltar lo que está siendo esta época de Luis de la Fuente, en la que se ha conseguido una Eurocopa, y hoy, por cuarta vez en 104 años de historia, la selección española ha hecho un 11 titular sin jugadores de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, que vienen a simbolizar, bueno, pues también lo que se logró la Eurocopa y la forma tan especial con la que España ganó ese título, no teniendo una base de estos 3 equipos, o de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que era lo que sí sucedió en esa época dorada, con la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Obviamente, bueno, pues todo eso ha sido hoy frente a una selección serbia que se ha quedado muy cortita, que ha estado prácticamente durante todo el partido muy lejos de la portería de David Raya,
y que, bueno, pues ha sufrido muchísimo, que no ha sido incómoda frente al conjunto de Luis de la Fuente, y que la verdad es que se ha quedado muy cortita en todo tipo de acciones, tanto en lo defensivo como principalmente en ataque, donde apenas ha podido trenzar acciones de peligro, más allá de una bastante clara, que es cierto que ha tenido Mitrovic con 1-0 en el marcador, que podía haber, bueno, pues cambiado el encuentro. No acertó el futbolista serbio, bueno, pues que no estuvo nada bien, con una selección serbia que, como os digo, se ha quedado muy cortita, y que hoy, bueno, pues también su planteamiento táctico ha sido bastante flojo, como, bueno, pues vimos también en la pasada Eurocopa, donde volvió a tener un fracaso bastante importante, como en la última cita mundialista que disputaron. Sigue el mismo entrenador, y la selección serbia parece que cada vez o tiene un peor rendimiento. Dicho esto, analizado o explicado brevemente lo que ha sido el partido, la importancia que tiene, los nombres que vamos a destacar cuando terminemos con el análisis del encuentro, para hacer un poquito de balance de esta convocatoria, dando un palo también a la selección de Serbia, hablando de la clasificación, de cómo queda los próximos encuentros de una selección española que obviamente tiene que viajar a Dinamarca, y que va a recibir a Suiza. Por lo tanto, aún le quedan, como os digo, esos 2 partidos para intentar asegurar la primera plaza del grupo. Recuerdo, en caso de empate a puntos, lo que decide es el enfrentamiento directo entre estas 2 selecciones. España, si no lo tenéis en la cabeza, os lo recuerdo, le ganó hace un par de días un 1-0 a la selección danesa, que esta misma noche ha empatado 2-2 frente a Suiza, jugando en tierras helvéticas, ¿no? En un partido que muy prontito se le ha puesto a España de cara, y en el que Luis de la Fuente, bueno, pues no ha hecho rotaciones, ha vuelto a confiar sobre todo en las posiciones más destacables, las selecciones más importantes en ese 11. Pedro Porro de nuevo como lateral derecho titular, Dani Vivian de nuevo como central titular, entraba Marc Cucurella, continuaba, ¿no?, esa pareja de centro de campo con Zubimendi y Fabián, entraba Mikel Merino por Pedri, también se mantenía Oyarzabal, pese a que no hizo un buen partido. Ya sabéis, la baja de Lamine Yamal, entraba Alex Baena, y se mantenía en punta Álvaro Morata, con una selección serbia que ha intentado atacar en 5-3-2, pero que, bueno, pues cuando le ha tocado defender, que ha sido durante el 90-95% del partido, se colocaba en un 5-4-1, poniendo a Jovel Djic, que es un delantero centro, bueno, pues tirado a banda, haciendo las labores, bueno, pues prácticamente de un jugador que tenía que perseguir principalmente a Pedro Porro, ¿no? Y eso lo ha aprovechado muy bien una selección española que en los primeros 20 minutos de partido para mí ha sido tremendamente superior, que se ha adelantado muy rápido en el marcador, con el tanto en una acción a balón parado, en un córner botado en corto, que ha rematado en el segundo palo después de la asistencia de Pedro Porro perfecta, una Aymeric Laporte, que en el minuto 4 ya le daba a España una ventaja que obviamente le permitía afrontar el resto del encuentro con tranquilidad, sin prisas, sin tener que precipitarse, y sobre todo, bueno, pues sin que Serbia pudiese jugar con ese nerviosismo, que yo creo que es una de las armas que utilizó para que España empatase a 0 y poder quitarle un punto en ese encuentro de la primera jornada de esta Nation League, en el que Serbia y España empataron a 1 en tierras balcánicas. España, que se ponía por delante muy prontito y que seguía con el pie en el acelerador, siendo un equipo muy vertical, con Oyarzabal y Alex Baena, bueno, pues partiendo por fuera pero metiéndose hacia adentro, permitiendo esas incorporaciones de los laterales para que estos fuesen los que diesen profundidad. La verdad es que me ha gustado mucho ese inicio de partido de una selección española, que además, bueno, pues robaba y recuperaba muy rápido el balón gracias a su buena presión tras pérdida, que cargaba el área con las llegadas de Fabián y de Mikel Merino por detrás, acompañando a Álvaro Morata. Una España muy vertical, que ha generado muchísimas ocasiones desde el inicio, ha marcado en el 4 pero ha tenido ocasiones prácticamente seguidas en el 15, 16, 17, acciones que no solo llegaban por esos centros laterales, sino también en acciones a balón parado, donde Pedro Porro ha estado fenomenal. Gran partido para mí, para el lateral derecho bueno, pues de extremeño, ¿no? Que tenía que reivindicarse en esta convocatoria, y que yo creo que lo ha hecho. Hoy, además, contando de nuevo con la confianza del seleccionador, segundo partido consecutivo, y ganándose el puesto, mejorando claramente su nivel defensivo y brillando en ataque,
ataque, que es donde, bueno, pues yo creo que él tiene más virtudes. Me ha gustado mucho cómo se ha entendido con Mikel Oyarzabal, ha conectado mejor que con Lamine Yamal el otro día, pero bueno, yo creo que eso es cuestión de tiempo, porque es un futbolista que tiene tantas armas en ataque, que tiene también mucha capacidad física de llegar, de repetir esfuerzos, que al final es muy complicado que si se trabaja bien los entrenamientos no se terminen entendiendo Lamine Yamal y Pedro Porro. Una selección española que ha tenido ocasiones más que suficientes en esos primeros 20 minutos para sentenciar el encuentro, no ha podido acertar, y poco a poco el ritmo del partido ha ido bajando, esa velocidad del balón de un lado a otro ha ido reduciéndose. Alex Baena y Oyarzabal estaban cada vez más por dentro. España, que se ha obcecado un poquito en intentar jugar por dentro, y ahí, bueno, pues había muchísima acumulación de hombres del conjunto serbio. Esas combinaciones de España no le han permitido, bueno, pues circular rápido de un lado a otro. Los laterales han comenzado a recibir más, ¿cómo decirlo?, más al pie y no tanto llegando, y por lo tanto, bueno, pues ahí se le pide otra cosa, ¿no? Cuando Cucurella recibe al pie y tiene al defensor delante, se le pide prácticamente labores de extremo, es decir, que regatee, y ahí obviamente pues ni Cucurella ni Pedro Porro tienen esa capacidad o tienen esas virtudes para ser regateadores, y España ha dejado claramente de generar tantas ocasiones, pero ha seguido dominando completamente el encuentro. Serbia es que no ha tenido jugadas de 10-15 pases en todo el partido, no las ha tenido muy poquitas posesiones en campo de una selección española que estaba dominando el encuentro, que ha seguido generando ocasiones, algunas acciones de contraataque, algunas acciones en las que Serbia buscaba presionar arriba y España salía jugando desde atrás, algunas veces con balones muy buenos de David Raya. Una España que ha ido generando ocasiones durante toda la primera parte, a base, bueno, pues como os digo, también del balón parado, de las contras, de alguna transición por algún robo importante, pero que no ha tenido, bueno, pues esa pegada, ese buen último toque frente a la portería de Rajkovic, y que se ha marchado al descanso con un 1-0 en el marcador, ¿no? Inicio de la segunda parte, en el que ha vuelto el conjunto de Luis de la Fuente a ser el equipo que hemos visto en esos primeros 20 minutos, un equipo que partía con Oyarzabal y con Alex Baena muy abiertos, que era capaz de mover muy rápido el balón, con una selección serbia que ha hecho 2 cambios al descanso, que ha metido a Jovic y a Grujic, dejando a Alex del Real Madrid de nuevo en banda para que su selección volviese a defenderse en 5-4-1. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues que cuando pones un delantero en banda, y además un delantero más estilo tanque, que un futbolista que, por decirlo así, que sea más veloz, más que se pueda parecer un poquito más a un extremo, bueno, pues esos retornos de Jovic, las subidas constantes y las apariciones en ataque constantes de Pedro Porro han permitido, bueno, pues que Serbia no estuviese nada cómoda a la hora de defender, que no fuese sólida. España ha comenzado a mover muy rápido el balón desde Oyarzabal a Alex Baena, a hundir constantemente a una selección serbia que, como os digo, no estaba ordenada, que no estaba siendo incómoda para el ataque de una selección española que, cuando podía mover el balón muy rápido, además incorporaba muchos futbolistas al área y ha vuelto a generar ocasiones constantes. Minuto 47 Alex Baena, minuto 48 Álvaro Morata, y en una de esas acciones en las que ha podido mover muy rápido el balón de un lado a otro, ha terminado encontrando en una posición ventajosa al borde del área a Pedro Porro. Su disparo lo ha bloqueado, si no recuerdo mal, Samardzic con la mano, y el penalti Álvaro Morata lo ha lanzado en medio de los gritos de Morata en el estadio de Córdoba. Lo ha lanzado por encima de la portería de Rajkovic. Muy mal lanzamiento ahí de Álvaro Morata, que ha recibido, bueno, pues el apoyo de toda la afición española, después de contar esos problemas de salud mental que venía sufriendo, bueno, pues en los últimos años, en las últimas temporadas, y que, bueno, pues le han llevado a vivir situaciones bastante complicadas, también incluso con sus hijos, ¿no? España, que, bueno, pues no aprovechaba esa ocasión tan clara del penalti, ni las que había tenido antes para marcar el 2-0. Ahí podía haber llegado algún momento de duda. Ha tenido Mitrovic una acción, la verdad es que muy clara, la única ocasión importante que ha tenido la selección balcánica en todo el encuentro. Minuto 63, después de que España volviese a tener acciones antes de esa acción y después del penalti fallado por Morata para marcar el 2-0. No lo aprovechó España, tampoco aprovechó Serbia,
Serbia la única que ha tenido atacando la espalda de Cucurella en una acción, bueno, pues que en un centro por delante Mitrovic no ha rematado nada bien con su pierna zurda, y un par de minutos después, ya con Pedri en el campo, ha llegado bueno, pues un 2-0 que ahora sí, bueno, pues ha sentenciado completamente el encuentro. España que presiona arriba al conjunto balcánico, su presión alta obliga, si no recuerdo mal, a Milenkovic a tener que quitarse el balón de encima con la zurda en una situación muy incómoda. Vivian se impone en campo serbio, se impone en el duelo aéreo, su despeje o su toque de cabeza le cae a Mikel Oyarzabal, bueno, pues en zona de 3/4, y hay una combinación muy buena y muy rápida a pocos toques entre el propio Oyarzabal, Fabián y Morata. Termina con la asistencia perfecta de Fabián para Morata y la definición con la zurda espectacular a la cepa del poste derecho de la portería que defendía Rajkovic. España que marcaba el 2-0, Morata que podía celebrar marcando, si no recuerdo mal, su gol número 37 con la selección española, cogiendo confianza para un futbolista que sigue siendo fundamental en los esquemas de Luis de la Fuente, y que también sigue siendo fundamental en el grupo, en el gran grupo que parece que han hecho todos los jugadores españoles. A partir de ahí, bueno, pues se ha sucedido, ¿no?, esa avalancha de ocasiones constantes que España, o que ha permitido a España ser muy muy superior, principalmente en la segunda parte, también en el inicio de los primeros 45 minutos. Llegó el tanto después de la expulsión de Pavlovic en una acción que se ha tenido que revisar por el VAR. Gran pase de Pedri, atacando la espalda de Pavlovic, del central zurdo de esa línea de 3 o línea de 5, pero con 3 centrales de Serbia. La falta sobre Oyarzabal y el lanzamiento de falta desde la frontal que lo marcaba a la perfección un Alex Baena, que ha podido, como ya vimos en el partido frente a Dinamarca, tener peso jugando o partiendo desde esa banda izquierda, metiéndose hacia adentro y demostrando que tiene un gran golpeo de balón, que es un jugador que tiene sobre todo mucho fútbol, pero que tiene también, bueno, pues un rasgo de una generación de media puntas que estamos viendo en España, que tiene también mucha capacidad de hacer cifras, porque tiene muy buen último pase, porque tiene muy buen golpeo de balón y porque además tiene, bueno, pues esa capacidad de marcar las diferencias con goles, ¿no? Se me ocurren Dani Olmo, se me ocurre también Fermín López y el propio Alex Baena, ¿no?, que son jugadores, esos media puntas que al final le dan un punto de verticalidad, un punto de pegada, un punto de mordiente al ataque de España cuando el balón está en esa zona de 3/4. Y bueno, pues Luis de la Fuente, obviamente aprovechando su gran estado de forma, demostrando que tiene mucha confianza en él, hoy poniéndolo en una posición que a lo mejor no es tan la que sus virtudes no pueden brillar tanto, y pese a ello contribuyendo clarísimamente al resultado. A partir de ahí, España con el 3-0, la entrada de Brian Zaragoza, de Joselu, también de Pau Cubarsí, un Brian Zaragoza que ha aprovechado o ha intentado aprovechar sus minutos al máximo, que no ha dejado de intentarlo, de intervenir, que ha hecho un par de buenas acciones y que yo creo que sobre todo ha querido mostrarle a Luis de la Fuente que él quería, después de no tener minutos frente a Dinamarca, aprovechar todo lo que pudiese, porque sabe que es complicado ganarse ahora mismo la convocatoria, la llamada de la selección española, y él, bueno, pues ante las bajas que ha habido, ante las ausencias, quiere volver a formar parte de un grupo con el que ya estuvo, si no recuerdo mal, bueno, sí, antes un par de ocasiones, o una ocasión, mejor dicho, una convocatoria en los meses previos a la Eurocopa. Un partido muy bueno de la selección española en general, en el que durante todo el encuentro lo más importante es que no ha dejado de tener ocasiones. Ha tenido, bueno, pues para sentenciar antes el encuentro, para haber marcado el 2-0 antes, no lo ha podido aprovechar, y cuando llegaron esas dudas por el penalti fallado de Morata, por la ocasión de Serbia, el conjunto español siguió atacando, siguió siendo muy superior en el juego y también como os digo, en las llegadas al área, y al final terminó rematando con ese 2-0 hasta el 3-0, que se ha quedado bastante corto, y que yo creo que por lo que hemos visto es un buen resultado incluso para un conjunto serbio que ha vuelto a demostrar que necesita mejorar mucho, y que yo creo que también hay que decirlo, tiene, o el nivel de sus futbolistas es superior al rendimiento que después dan con su selección. Pero eso, bueno, pues que lo analicen el Daniel Olmedo, periodista deportivo serbio, ¿no? Dicho esto, hemos hablado del partido y un breve balance de 4 jugadores que a mí me parece que en esta convocatoria tienen que destacar, o tienen que
ser las notas más importantes, las figuras más importantes de lo que nos ha dejado esta convocatoria de octubre, con un Pedro Porro que yo creo que definitivamente, después de las dudas que había ido generando con sus convocatorias previas, con sus rendimientos, con ese resbalón contra Escocia, de no hacerlo demasiado bien frente a Colombia, la lesión de Dani Carvajal abría ese puesto de lateral derecho titular y Luis de la Fuente marcó claramente en quien confiaba en el duelo frente a Dinamarca. Hoy ha vuelto a confiar en él y hoy ha hecho un gran partido. Para mí estuvo a un buen nivel frente a Dinamarca, pero hoy claramente brillando, siendo para mí el mejor jugador de la selección española o uno de los dos mejores. Se ha ganado la confianza de Luis de la Fuente, ha tenido el rendimiento, un rendimiento para mí más que bueno, y por lo tanto todo hace indicar que va a ser el lateral derecho titular de la selección española en los próximos encuentros y sobre todo en los partidos importantes que tenga en los próximos meses el conjunto de Luis de la Fuente. Otra nota importante, ¿no? Otro jugador que, bueno, pues que ya sabíamos que era de la confianza del seleccionador, que había estado en la Eurocopa, que había hecho un gran partido frente a Suiza, pero que para mí en esta convocatoria ha dado un paso adelante muy importante. La lesión de Rodrigo obviamente generaba dudas. Martín Zubimendi venía demostrando un gran nivel con la Real Sociedad, había brillado en esa segunda parte en la final de la Eurocopa, pero bueno, pues con todos los focos puestos en él tenía que demostrar que estaba más que preparado y bueno, pues no solo ha demostrado que está preparado, sino que es capaz de rendir a un gran nivel, marcando el tanto definitivo en la victoria importantísima, clave frente a Dinamarca, y hoy haciendo también un partido impoluto, perfecto, muy ordenado, jugando bien, tomando buenas decisiones, bueno, pues en definitiva lo que es Martín Zubimendi en su club, trasladándolo a la selección y además yo creo que ganando una confianza que a él le tiene que dar también, bueno, pues mucha más capacidad o una gran capacidad de brillar, de ordenar al equipo y en definitiva de sentirse importante, que es lo que todo jugador necesita, todo futbolista necesita para rendir a un gran nivel cuando está en un equipo. Las dudas de la lesión de Rodrigo se despejan con el gran rendimiento que ha demostrado Martín Zubimendi. Otro futbolista que también, bueno, pues estuvo en la Eurocopa, que ya había participado en ese duelo frente a Suiza dando un gran nivel, estoy hablando de Dani Vivian, que tuvo que entrar por Robert Lenormand. Luis de la Fuente ha marcado clarísimamente el camino, partido frente a Dinamarca titular, partido frente a Serbia titular, dejando en el banquillo a un Pau Cubarsí que está haciendo un inicio de temporada muy positivo, y Luis de la Fuente demostrando, bueno, pues que confía muchísimo en el futbolista vasco, y veremos a ver qué ocurre. Yo no descartaría que cuando vuelva a Robert Lenormand, Dani Vivian se mantenga como titular. Quiero verlo, pero yo creo que lo que vimos frente a Suiza y estos dos encuentros pueden generarle debate o hacer que Luis de la Fuente cambie las preferencias que tenía antes de la Eurocopa y durante el propio torneo que terminó ganando España. Y para terminar, otra nota muy positiva para España ante una lesión también importante de uno de sus titulares. Estoy hablando de Unai Simón. Hemos visto a un David Raya que ha sido también capaz de trasladar el gran nivel que está mostrando en el Arsenal en el día a día a la selección, brillando en el juego de pies, con un lanzamiento en largo, con un desplazamiento en largo absolutamente espectacular, abriendo a los laterales, jugando también hacia adelante a las carreras de sus compañeros, dando muchísima seguridad en todo tipo de acciones. Es cierto que ha tenido que intervenir muy poquito, pero estando muy atento en cada una de esas intervenciones, en esas paradas, en esos blocajes que ha tenido que hacer un guardameta que está ahora mismo brillando y que es sin duda uno de los porteros más en forma del mundo, dándole también a Luis de la Fuente la opción de elegir o de mantener a Unai Simón y su gran nivel con la selección, o también optar por un gran guardameta como es David Raya. Así que estos son para mí los 4 nombres que destaco principalmente en una convocatoria en la que España ha tenido que cambiar muchas cosas por lesiones, algunas de ellas graves como la de Rodrigo y Carvajal, otras menos importantes como la de Lamine o como la de Nico Williams. En cualquier caso, resultados positivos, muy positivos en cuanto a las victorias que se han logrado, materializando y clasificándose ya directamente a los cuartos de final, pero aún con la opción de conseguir la primera plaza y siendo ya líderes del grupo, aventajando en 3 puntos a la selección danesa. Queda por delante la visita al país del norte de Europa y también recibir
a la selección de Suiza. Veremos qué ocurre, pero Luis de la Fuente y sus jugadores siguen demostrando que hoy en día son, junto a la selección de Argentina, los que sin duda mejor juegan al fútbol en el día a día, partido tras partido. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.